hablamos de cristianismo incómodo, ahora vamos a hablar de iglesia incómoda basado en 1 Corintios 12, 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y hoy quiero hablar bajo el tema de personas incómodas. Personas incómodas. Miren, en la liturgia leímos el capítulo 12 completo de 1 Corintios y el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu, de que somos muchos, de que nos necesitamos unos a los otros, de que hay unos que son orejas, otros son boca, otros oídos, otros ojos, que todos somos importantes en el cuerpo. Pero la realidad, si tú lo piensas bien, es que hay personas incómodas. Pero mira lo que dice Sam Alberry, dice, es imposible estar en Cristo y no pertenecer a otros. Un cristiano, por definición, tiene una conexión y una responsabilidad con otros cristianos y otras cristianas. No puedes reclamar a Cristo y evitar a su pueblo. Esto es realidad del cristianismo. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, pero no quiero a la iglesia. Yo soy cristiano, pero no quiero nada que ver con la iglesia. Sube un poquito el aire, por favor, que veo que tiene frío. Miren, en la iglesia hay diferentes tipos de personas. ¿Ok? Somos diversidad. Hay personas, si usted piensa en la experiencia de esta iglesia, yo no voy a hablar de esta iglesia, yo voy a hablar de la iglesia cuando yo crecía, la iglesia que yo era niño, ¿verdad? A eso me refiero. Hay personas que les gusta abrazar, hay personas que no les gusta que las abracen. Hay personas que les gusta besar, hay otras personas que no les gusta que las besen, ¿verdad? Hay personas que les gusta saludar, otras que no les gusta saludar. Hay generaciones, diferentes generaciones. Están los boomers, los millennials, hay diferentes generaciones dentro de la iglesia. Personas que hablan muchos, hay personas que hablan poco o que no hablan nada. Hay personas introvertidas, hay personas extrovertidas. Hay personas que quieren saber todo de ti. Eso le llamamos chismoso, pero yo no voy a decir que son chismosos. Hay personas que no quieren saber nada de ti. No llamen las comunicativas. Comunicativas. Hay personas comunicativas. Hay personas que están de acuerdo con todo. Hay personas que están de acuerdo con nada. Hay personas que tú dices, ahí viene este hermano. Si me agarra este hermano, esta hermana, yo no salgo de la iglesia. No llego a mi casa. Corre, 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 corre. Corre a los niños. Dale, dale, dale por ahí. Corre por ahí. Hay personas que estar al lado son incómodas. Hay personas que uno dentro de la iglesia trata de evitar. Esto es realidad. Yo he estado en la iglesia, viviendo en el contexto de iglesia desde mis 15 años o 14 años aproximadamente. Yo estoy dentro del contexto de iglesia, con jóvenes, con adultos, con niños, con todo tipo de hermanos y hermanas en la fe. Y esto es realidad. Hay diferentes niveles sociales, educacional, profesional, diferentes culturas, diferentes países dentro de la iglesia. Y las personas pueden ser incómodas. Dentro de la iglesia hay personas que son incómodas. Miren, cuando yo llegué de Puerto Rico y comencé a trabajar en Walmart. Y hay un compañero mío que se llama, le voy a decir el nombre porque es un gringo, se llama Shane. Vamos a decirle Steve para cambiarle el nombre. Entonces, este compañero mío, cuando yo llegué a trabajar, hermano, en Puerto Rico, es una isla tropical. Y desde pequeño se nos enseña de que te tienes que bañar, te tienes que poner tu desodorante, tu perfume, porque estamos en una isla tropical y uno suda, ¿verdad? Cuando yo vengo acá, que yo comienzo a trabajar con esta persona, este gringo, sureño, de campo, yo creo que él no se bañaba. No. ¿Sabes que uno no se puede bañar y te echas desodorante por encima? Y eso a veces lo hace peor, pero ayuda a veces. Y este hombre olía mal, por no decir apestaba. Olía bien mal. Y yo decía, diantre, yo viniendo de Puerto Rico, imagínense, una cultura diferente. Y este hombre, mire hermano, de lejito, yo creo que
El coronavirus tú tienes que tener 6 pies, para él tienes que tener como 20, porque llegaban de ti. Ese era peor que el coronavirus. Y eso te entraba por la nariz. Y ese olor. Pero, hermano, ¿qué yo iba a hacer? Imagínate. ¿Qué yo iba a hacer? O trabajaba con él o me iba del trabajo. La cuestión es que yo no era el único que trabajábamos en el mismo departamento. Habíamos como 6 que trabajaban en el mismo departamento. Y todos lidiaban con él. ¿Tú sabes lo que me pasó, hermano? Yo me acostumbré a su olor. De alguna manera, yo me hice inmune a su olor. Y tuve que, en esa relación incómoda de trabajo, olvidarme de su olor y concentrarme en la persona, quién era él. Y pude conocer quién era él, pude conocer su personalidad, pude conocer de dónde provenía, de dónde estaba su familia. Y habían personas que por años lo habían tratado de ayudar, otros compañeros del trabajo le habían regalado hasta desodorantes y perfumes y jabones por si él no sabía lo que era eso, pero él nunca cambió. La pregunta era si yo me relacionaba con él o no. Yo tuve que acostumbrarme a su olor para poder relacionarme con él. Usted debe hacer como yo hice con Shane, que le puse Steve. En el sentido de que tenemos que pasar esas distracciones que vemos en los hermanos. No que si el hermano tiene este carácter, no que si el hermano me dijo esto, no que si el hermano se viste así, no que si el hermano es aquello, no que si el hermano, que la hermana, que esto, que lo otro. Esas son distracciones que evitan que nos relacionemos con personas y que lleguemos a un nivel más profundo, a una conexión más profunda, que es lo que Dios quiere para nosotros. La familia de Dios, hermano, es la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Y está compuesto por diferentes personas, con diferentes personalidades y con diferentes opiniones, que van a chocar los unos con los otros, que no vamos a estar de acuerdo siempre. Pero esa persona es hija de Dios y yo también soy hijo de Dios. Esa persona que tú crees que es hijo del diablo es hijo de Dios. Esa persona que tú crees que no merece ser llamado cristiano o cristiana es hijo o hija de Dios. Dentro de la familia de Dios también hay problemas. El Nuevo Testamento no oculta esta realidad. Había una rivalidad entre Pedro y Juan. Léase el último capítulo de Juan para que ustedes vean lo que Juan le dice. ¿Qué tú vas a hacer con este? No te preocupes por este. Pedro le dice, ¿y qué tú vas a hacer con este? No te preocupes por este, preocúpate por lo tuyo. Hechos capítulo 15, versos 36 al 41. Hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Chocaron. ¿Dejaron de ser cristianos? No. Ambos se separaron en el ministerio y ambos ministerios prosperaron. La Escritura no esconde estos detalles. La gente que viene a la iglesia son gente imperfecta, no son gentes normales. Pero no todos son normales. Hay unos normales, hay unos que no son tan normales. Pero todos quieren agradar a Dios. Y Dios los ama por igual a todos y todas. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque las personas que van a la iglesia son chismosas y son más malas que Caín. Ajá. Esto no es una excusa para no asistir a la iglesia. La iglesia es un lugar donde las personas vienen a recibir gracia y perdón y ser restaurados por el Espíritu Santo y ser transformados por la palabra de Dios. Necesitamos a la iglesia. Si tú eres cristiano o cristiana, necesitas a la iglesia. No porque yo lo diga, es porque Jesús lo dice, la Biblia lo dice. Y Jesús dice, ustedes son mis discípulos, ustedes son mi iglesia. Ustedes son el grupo que yo he escogido para que lleve las buenas nuevas de salvación. Así que la idea de yo y solo Jesús, eso no funciona. Eso funciona solamente en el matrimonio. Tú solo con tu esposa y tu esposa solo contigo. Pero fuera de ahí tú solo con Jesús, eso no funciona, hermanos. Necesitas a la iglesia. Necesitas a las personas que te incomodan. Necesitan a las personas que te obligan a crecer.
Porque en el contexto de iglesia nos encontramos con personas que normalmente, si nosotros escogemos, no nos relacionaríamos. Pero en el contexto de iglesia, porque Dios nos lavó con su sangre, porque tenemos relación los unos con los otros, obligatoriamente nos relacionamos. Y nos ayuda a crecer como cristianos. Miren, voy a dar algunas implicaciones prácticas sobre esto. La vida desordenada, belleza de la vida familiar. En el Nuevo Testamento nos provee 4 valores que nos deben guiar, ¿verdad? En la práctica, ¿cómo luciría abrazar a las personas incómodas de la iglesia? Número 1, vamos a ver que compartimos nuestras cosas los unos con los otros. Por eso es que hay personas incómodas y por eso es que nos incomodamos dentro del contexto de iglesia. Y según el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esos primeros creyentes compartían las cosas los unos con los otros. Dentro del contexto de iglesia se comparten las cosas los unos con los otros. Posesiones, materiales, dinero. Usted no sabe, yo lo he visto aquí a ustedes. Ustedes ven una necesidad y ustedes se suplen, nos suplimos unos a otros. Sin ningún problema. Eso es parte de ser iglesia. Número 2, compartimos nuestros corazones los unos con los otros, ¿verdad? Donde los problemas tuyos no son solo tus problemas, sino que también son mis problemas. Y nos relacionamos sentimentalmente también. Número 3, nos quedamos y abrazamos el dolor y el crecimiento los unos por los otros. Sufrimos juntos como iglesia y como comunidad. Y número 4, familia es más que mi esposa y mis hijos, son los demás también. Y como iglesia tenemos que entender que nuestra familia no es solamente mi familia, sino que tenemos una familia dentro de la iglesia. Estos 4 valores que yo le acabo de decir son basados en el Nuevo Testamento. Y estos 4 valores son importantes porque implican un nivel de incomodidad. Cuando nos relacionamos con los demás y usted no está acostumbrado a hacer esto, nos incomoda. Y esta incomodidad nos puede llevar a una incomodidad ya sea física, ya sea espiritual, ya sea mental o sea psicológica. Por eso es que hay personas incómodas que nos incomodan, pero esa incomodidad nos ayuda a crecer como iglesia, como creyentes y como seres humanos. Una manera de poner esto de manera más práctica es la práctica de la hospitalidad. La práctica de la hospitalidad es cuando tú recibes a otras personas, ¿verdad?, en tu casa con amabilidad y le das la atención que necesitan. Y se recibe a extraños y amigos por igual. Entonces la hospitalidad nos ayuda cuando tú le sirves a los demás. Hospitalidad es servir al otro o a la otra. Nos ayuda a cultivar estos valores. A amar a los demás. A servir a los demás. Y servir lleva un extra esfuerzo. Invertir en los demás. Y abrir nuestra familia a las demás familias. Eso es hospitalidad. Por eso es bueno practicar la hospitalidad dentro del contexto de su trabajo, dentro del contexto de iglesia, dentro del contexto de su hogar. Cuando usted le sirve al otro, eso es la hospitalidad. Y usted da de usted para que el otro se sienta bien y la otra se sienta bien. ¿Usted no se ha fijado que cuando usted llega a la casa de Dios hay un olor, un buen olor, no como el olor de Shane? Hay un olor bueno dentro de la iglesia. El piso está limpio. ¿Usted sabe quién hace eso? ¿Quién lo hace por usted? Para que usted se sienta bien, para que usted se sienta cómodo, para que usted se sienta, llegue a un lugar limpio, un lugar agradable. Eso es parte de la hospitalidad. A alguien le tomó esfuerzo, a alguien tuvo que sudar, a alguien tuvo que hacerlo por usted, para que usted se sienta bien. ¿Verdad? Y eso es parte de la hospitalidad. Y eso es parte de cómo crecemos. Y eso es parte de cómo nos hacemos vulnerables. Y lo más importante es, aunque la otra persona no se lo merezca. Quiero concluir en esta mañana. La conclusión es media larga. La grama es más verde en el otro lado. Mire, hermano,
esto no es cierto. Todas las iglesias son imperfectas. Todas las iglesias hay personas incómodas. Y Dios nos llama a lidiar con esas personas incómodas en nuestro contexto, en nuestra vida. Estaba escuchando un podcast acerca de... La pregunta era, y habían personas llamando, ¿qué parte de tu cuerpo no te gusta y por qué? De eso era que estaban hablando. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta y dinos por qué? Había gente que llamaba y decía, no, que si las manos, por esto, no, que si los pies, que si la nariz, la boca, los ojos, la oreja, la panza. Y te sigue añadiendo. Yo te pregunto a ti, si yo te pregunto a ti qué parte del cuerpo no te gusta, tuya. No quiero que me contesten, Algunos han pensado, otros no han pensado, pero yo creo que todos de alguna manera hemos pensado, especialmente cuando uno se pone juvenil y uno se empieza a mirar, ¡ay, pero qué es esto, Dios mío! Yo no quiero tener esto así. Entonces, ¿qué parte del cuerpo no te gusta tuya? Piensa, no me lo digas. Escríbelo en una nota y me lo... No, broma. Después lo utilizo como la historia de Shane. Steve, no es Shane, Steve. Piensa en eso, hermano. ¿Qué parte del cuerpo a usted no le gusta? De su cuerpo, de su propio cuerpo. ¿Verdad? Y mientras yo escuchaba el podcast, y si tú te preguntas a ti mismo, a ti misma, aunque no te gusta, yo me di cuenta de algo. Que todavía la tienes. A menos que hayas sido millonario y te operaste porque tienes dinero, ¿verdad? Pero de lo contrario, todavía tú la tienes, todavía yo la tengo, todavía la gente que llamó en el podcast la tenía. Y habían aprendido a vivir con eso. O te lo cortas y te cortas esa parte y te la eliminas. Y si es una mano, pues te quedas sin la mano. Y si es la oreja, te quedas sin la oreja. O vives con ella. Lo mismo debemos hacer con las personas incómodas dentro de la iglesia. Dios no va a permitir que las cortemos, ni que las alienemos, ni que las marginalicemos. Dios nos va a obligar a abrazarlas en amor. Y tenemos que aprender a convivir con personas incómodas dentro del contexto de nuestra comunidad de fe. Primera de Corintios 12, las Escrituras nos enseña, que es la palabra de Dios para hoy, que somos un solo cuerpo de Cristo. Y este cuerpo se compone de muchos miembros donde Cristo es la cabeza. Y Cristo es quien ha añadido gente a su cuerpo. Y esta imagen del cuerpo nos enseña de que somos diferentes. Y de que tenemos diferentes funciones. Unos funcionan como ojos, como manos, como pies. Hay muchos que les gusta funcionar como boca. Y menos como pies. Pero eso es otro sermón. Pero nos necesitamos los unos a los otros. No podemos descuartizarnos. O sea, cortar nuestras partes del cuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque a usted no le guste su dedo pequeño, no se lo va a cortar. Usted lo necesita. Así mismo en la iglesia. Porque no te gusta a alguien, no quiere decir que Dios no lo necesita y su reino no lo necesita. Y Dios no nos ha dado permiso para cortar su cuerpo. Solamente Él lo puede hacer. Somos una iglesia con una sola palabra, con un solo espíritu, un solo bautismo, un solo pan, una sola copa, un solo Señor. Y la iglesia funciona aún con sus imperfecciones. Y nos necesitamos los unos a los otros, aunque no queramos. Con esa persona que tú no te llevas dentro de la iglesia, la necesitas. Es la que te va a ayudar a crecer. Esa área que tú no quieres crecer, esa persona con la que tú no te llevas, es la que tú necesitas para que crezca. Y lo voy a dejar ahí para no ir más profundo porque Rosita no me ha dado permiso. Quiero terminar con esta historia.
Dije que la conclusión era un poquito larga y con esto termino. La historia, estoy diciendo hoy nombres, son reales. La historia de Doña Lin. Doña Lin es una señora del vecindario, una vecina con quien yo crecí, ¿verdad? Que sí, cerca. Y era algo interesante con ella. Cada vez que yo la visitaba, una señora muy amable, pero cada vez que yo iba a visitarla, y usted sabe que es niño al fin, joven al fin, yo le miraba sus pies. ¿Qué pasa con Doña Lin? Que ella tenía sus zapatillas de estar en su casa, pero una de las zapatillas tenía un rotito. Y por ese rotito se le salía un dedo. ¿Verdad? Ella rompía, parece que ese dedo era más largo que los demás. Y si este es el pie, era este dedo, era más largo que los demás. Y el dedo de alguna manera rompía la zapatilla hasta que rompía, y yo lo visitaba mucho porque el que vivía ahí era mi amiguito. Y tú podías ver la progresión del dedo rompiendo hasta que el dedo salía a la luz. Y una vez yo escuché una conversación entre ella y su hija de cómo se resolvía ese problema. El problema, ellos lo resolvían de la siguiente manera. Compraban 2 pares de zapatos. Uno size 8 y uno size 9. Así que ella andaba con el zapato size 8, que era su size regular, y se ponía el size 9 para darle extra espacio al dedo. Así que ella andaba con un zapato, el izquierdo size 8 y el derecho era size 9. Ella no se cortó el dedo. Ella no dijo, pues voy a darle con el machete al dedo para que se ponga igual que el otro. Ella no podía hacer nada con el dedo. Era su dedo. Ella lo que tenía que ajustarse a la realidad de ese dedo. Ella aprendió esta técnica. Un zapato size 8 y un zapato size 9. Y se resolvió el problema del dedo. Así mismo es la iglesia, hermanos. Tenemos que ajustarnos los unos con los otros. Hay personas incómodas. Hay personas que nos incomodan. Después que nadie le falte respeto y violente su dignidad como ser humano. Fuera de eso, hay personas que usted quisiera, yo no me... Pero las necesitamos. Y como iglesia tenemos que ajustarnos. Tenemos un zapato size 8 y un zapato size 9. Brindamos espacio al que usa desodorante y al que no, como el amigo mío de la historia. No permitamos que las cosas superficiales nos detengan de hacer cosas que tenemos que hacer y de crecer los unos con los otros y de relacionarnos los unos con los otros. Una de las discusiones, no discusiones, sino de las charlas que tenemos mi esposa y yo es si nosotros nos podemos mirar las imperfecciones de la gente, de las amistades, de la gente, con las personas que nos queremos relacionar. No nos relacionaríamos con nadie, porque siempre hay alguien imperfecto. Entonces uno tiene que aprender a ver más allá de esas imperfecciones para poder relacionarnos con los demás. Y a veces ignorar esas cosas. Así que hermanos, esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios en este día.